Hoy vamos a preparar un método súper espectacular, es la Aeropress. Este método que está en tendencia tiene una forma particular de preparación y hoy te voy a enseñar qué variables debes considerar para crear tu propia receta, esa que más te gusta. Este método normalmente funciona con un solo filtro, el día de hoy yo voy a colocar 2 de ellos. Esto con la finalidad de que me dé una taza un poco más limpia. Igual tú puedes utilizar uno solo. Ya lo vas a definir tú mismo cuando hagas tu preparación. Lo primero que voy a hacer acá es acomodar muy bien los filtros y voy a proceder a purgarlo. Recuerden que todos los métodos de preparación los debemos purgar antes de preparar el café. Además de eso, debemos organizar con la palita el filtro para que nos quede bien acomodadito y acentuado y que no tengamos dificultad cuando cerremos el método. A pesar que este método fue creado en el año 2005, ganó gran popularidad en el año 2009. Incluso hay muchísimos campeonatos a nivel mundial y está el Campeonato Mundial de Aeropress. Hay muchas variables a considerar, pues este método, a pesar que es súper sencillo de manejar, realmente puede presentar variaciones en la preparación según la forma en cómo lo hagamos. Entonces, hoy les voy a mostrar cuáles son esas variables. Lo primero que vamos a tener en cuenta va a ser la molienda que vamos a utilizar. Aquí tenemos un café, entonces ese se convertiría en la primera variable. Tenemos un café origen colombiano. En este caso voy a utilizar un geisha que me regalaron y lo voy a probar en esta Aeropress. Entonces, para esto vamos a utilizar también un ratio que también puede variar y puede depender de sus gustos, y lo voy a utilizar 17 gramos de café. Entonces, vamos aquí a tomar la medición. 17. Vamos a utilizar, aquí va a estar la otra variable, va a ser el tamaño de la molienda. Entonces, la mayoría de ocasiones las personas sugieren una molienda fina, pero en este caso vamos a utilizar una molienda media. ¿Qué quiero decir con eso? Que realmente la molienda va a depender de sus gustos. Yo, ¿por qué lo quiero preparar con una molienda media? Porque realmente lo que estoy buscando en esta preparación es una preparación dulcecita. Entonces, entre menos fina la vaya a tener, entonces van a ser mejores esos atributos que yo estoy buscando. Pero entonces, como te dije anteriormente, esto va a depender de tus gustos. Voy a purgar con un poquito de café. Por acá. Que no me vaya a alterar la bebida, que me quede perfecta. Y vamos a adicionar el café. Mire, les muestro, es una molienda que no es completamente finita. Entonces, esta molienda, lo que les digo es que creo que me va a quedar deliciosa, les voy a decir al final. Lo primero que voy a hacer va a ser también purgar el método con un poquito de agua. Utilizar esta agüita que tengo por acá. Me gusta pues que todo esto quede bien, súper bien. Recordemos que esto lo hacemos para que la bebida me quede completamente limpia de sabores anteriores, de la agüita anterior, bueno, absolutamente todo. Y la temperatura del agua que yo quiero utilizar, convirtiéndose esta en otra variable, va a ser de aproximadamente 85 grados, 80-85. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente la sugerencia es de 90 grados. Esto va a depender de la altitud de la zona donde usted esté ubicado, pero también va a depender de los sabores que usted quiera extraer. En mi caso, como yo les dije que quiero una preparación suavecita, entonces no quiero que se me extraigan
esos sabores que son un poquito más amarguitos y que se encuentran al final de la granulometría del café. Entonces voy a utilizar una temperatura un poquito más bajita. Aquí ya se puede observar, no sé si lo observan ahí, pero ahí ya está punteando la temperatura que yo deseo. Y entonces voy a agregarle acá primero mi café, tratar de que quede bien parejito. Y ahora sí, me quedaron 30 gramos. Y bueno, yo voy a hacer entonces una preparación con un ratio de 1 a 15. Ustedes también lo pueden variar, 1.17, 1.18, 1.10, lo que ustedes quieran. ¿Cómo basarse para esto? Realmente, digamos, para Aeropress, lo sugerido sería entre 16 gramos, 17 y 18 gramos por 200 mililitros de agua. También va a depender de usted. Y si quieren preparar una bebida de estas teniendo en cuenta el ratio, váyanse a uno de los videitos aquí del canal donde les enseño cómo calcular el ratio. Bueno, entonces aquí ya voy a proceder a adicionarle el agua. ¿Cuánto le voy a adicionar? El doble de la cantidad de café que tengo. Entonces en este caso serían 60 mililitros de agua. Aquí ya tengo entonces los primeros 60 gramitos de agua. Voy a seguir adicionándole otro poquito. Eso ya depende de ustedes, su gusto. Y voy a terminar hasta los 150. Después de esos 150, lo que yo voy a hacer es voy a utilizar esta palita. Y lo que voy a hacer es tratar de hacer unos movimientos uniformes. Se pueden hacer de esta manera. Este sería como una especie de batido. O también se pueden hacer de esta manera. Entre más suave se haga, la preparación va a quedar más suave. Entonces lo que yo les digo, esto va a depender de sus gustos. Y la invitación es para que ustedes prueben diferentes formas de hacerlo. Otra cosa que no les dije desde el inicio, y es que realmente esta preparación, este es el método invertido. La otra forma en cómo se puede preparar es la forma normal, sería para el otro lado, pero pues el método invertido es el que más se utiliza, porque además de eso es muchísimo más sencillo de prepararlo. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a iniciar colocando, acá ya tengo 150 mililitros de agua. Me quedan faltando entonces 300 mililitros de agua, que va a ser lo que yo quiero sumarle al final. Pero esto lo voy a hacer por algo que se conoce como bypass. Es decir, yo voy a realizar la preparación de esta manera y al finalizar mi bebida voy a terminar de hacer la dilución. Entonces, manos a la obra. Voy a colocar esta. Colocar el filtro. Aquí es donde es más propenso uno a equivocarse. Porque si uno no coloca bien, si uno no ubica bien el filtro, pues obviamente se le va a derramar, le va a quedar mal la preparación. Bien, entonces lo que yo voy a hacer en este momento es comenzar a bajar el émbolo hasta que vea que no hay ningún goteo. Ustedes vieron que al finalizar que no hay ninguna burbuja. Ustedes vieron que al organizar los filtros coloqué dos. Esto es para que, esto lo hice intencional, para crear una taza un poco más limpia. Igual, ustedes están invitados a experimentar. Eso se llama la receta del Aeropress.
Entonces ustedes pueden hacer su propia receta. Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a utilizar este funciona, uno, para colocar el café, y dos, también lo puedo utilizar para hacer el vertido en recipientes que sean más pequeños, como por ejemplo el que yo estoy utilizando en este momento. Y como voy a hacer el bypass, entonces lo voy a necesitar. Entonces voy a presionar bien. Listo. Cuando ya me comienza al finalizar como burbujear otra vez, entonces significa que ya he terminado, no lo voy a sobre extraer y voy a dejar la preparación hasta ahí. Ahora, llevábamos 150 mililitros, les dije que me hacían falta 300, entonces lo que yo voy a hacer es tomar la gramera. En este punto terminaré de hacer la dilución restante. Recuerden que me hacían falta 300 mililitros de agua. Para eso estamos utilizando la misma temperatura del agua durante todo el proceso. Este café se veía muy bien, una taza evidentemente súper limpia, pero me quedó faltando un poquito de cuerpo. Esto obviamente era un geisha y con doble filtro, pues eso fue el resultado. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima.